Por último, la vemos en... Aquí. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Espérame, déjame ver que vamos a grabarla también, ¿ya? Ya. Entonces vamos a hablar un poco de las hernias diafragmáticas. Aquí de repente aparecen unos monitos. Aquí vemos una hernia diafragmática. Aquí vemos otra más grande todavía, ¿ya? Que es una hernia diafragmática. Primero vamos a hablar del diafragma. Acuérdense que el diafragma es un músculo respiratorio que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y que tiene forma de paracaídas. Algunos se imaginarán que era como recto, así no es recto, ya, sino que tiene forma de paracaídas. Las estructuras anatómicas importantes que atraviesan su espesor, por ejemplo la aorta, el esófago, la cava, pasan por sus orificios personales. Aquí tenemos la aorta, el esófago, la cava con sus orificios, cada uno en su espacio. ¿Qué es una hernia diafragmática? Primero vamos a hablar, es un defecto en la continuidad del diafragma que lleva como resultado la protrusión de estructuras abdominales en la cavidad torácica. ¿Por qué suben las estructuras y no bajan? Ya lo sabemos, es porque la cavidad torácica tiene una presión negativa, entonces ejerce un rol de succionador de los elementos, por eso suben, ¿ya? Pueden haber hernias congénitas, adquiridas o traumáticas, que en ese caso particular no podemos hablar de una hernia propiamente tal, porque no sé si ustedes saben, por definición de hernia, todos tienen un orificio herniario y tienen un saco, ¿no es cierto? El saco vendría siendo el peritoneo, que se protruye, en este caso el peritoneo y la pleura, que vamos a tener ahí en una hernia, a lo mejor en una hernia diafragmática. Pero cuando hay una rotura aguda por un trauma, no se alcanza a formar el saco, así que lo que uno tiene es una rotura traumática del diafragma. Aunque muchas veces ustedes van a encontrar en la literatura hablar de hernias traumáticas, ustedes saben que eso no es una hernia propiamente tal. ¿Qué hernias congénitas vamos a encontrar? Hablemos primero de estas hernias que se heredan, los pacientes nacen con esta hernia. Es una anomalía congénita en la cual hay una abertura normal en el diafragma y donde hay estas aberturas permiten que esta parte de los órganos abdominales se muevan hacia la cavidad torácica cerca de los pulmones. Aquí tenemos la situación de las hernias de Morgagni, cada una tiene su nombre propio, la hernia de Bosdalek, ¿ya? Las hernias hiatales o hernias del tendón central. Los defectos congénitos suelen ocurrir en 3 zonas, ¿ya? Aquí están marcadas. La hernia de Morgagni, que es menos frecuente, de 2 a 6% de los casos, generalmente más habitual en el lado derecho, pero puede ser en el lado izquierdo también, ¿ya? Tiene una ubicación retroesternal, ¿ya? Acá atrás, en el trígono lumbocostal, posterolateralmente, tenemos la hernia de Vogt-Delog, ¿ya? Que es la más frecuente de las congénitas, en un 90% de los casos, y es más habitual en el lado izquierdo. Y las otras, que son las hernias hiatales, que por el hiato esofágico se protruye las estructuras abdominales, principalmente parte del estómago, que es un 2 a un 4%. Este tipo de hernias hiatales son mucho más frecuentes las adquiridas que las congénitas, pero pueden haber también congénitas. Entonces, aquí tenemos una hernia de Vogt-Delog clásica, posterior, trastorno caracterizado por un defecto entre el cierre del diafragma y los canales pleuroperitoneales posterolaterales durante el desarrollo embrionario. La consecuencia directa es la posibilidad de la protrusión de estructuras abdominales a la cavidad torácica a través del diafragma, ¿no es cierto? Y la gran mayoría son de ubicación izquierda. Ahí la vemos al lado izquierdo y tenemos posterior y al lado izquierdo. La hernia congénita de Vogt-Delog, aquí tenemos una imagen de escáner de la hernia. En una patología del recién nacido se presenta con insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque muchas veces se acompaña de hipoplasia pulmonar.
debido a que estas estructuras abdominales han estado ocupando el hemitórax del paciente y de esa forma han estado complicando el crecimiento y el desarrollo de ese pulmón. Entonces, cuando un recién nacido nace con una hernia de Bogdalek, tenemos el tema que también puede tener una hipoplasia pulmonar. Es raro encontrar esta afección en un adulto, pero yo he encontrado hernias de Bogdalek en adultos. El diagnóstico es por hallazgo incidental en los estudios radiológicos de tórax o por presencia de complicaciones secundarias al paso de vísceras abdominales a través del orificio diafragmático. Por ejemplo, uno de estos órganos que están protruidos se podrían encarcelar, estrangular o romper, lo que ocurre en cualquier hernia, como ustedes han visto en el capítulo de abdomen. La hernia de Morgagni es una hernia congénita en que hay un defecto en la fusión de la parte central y lateral del diafragma anterior. Generalmente tiene una ubicación anterior, retroesternal, ya queda un defecto diafragmático pequeño y a través de él puede herniarse alguna víscera abdominal. Es mucho más infrecuente, un 2 a 6%, y es más frecuente, eso sí, de encontrarlas en adultos. La hernia hiatal, por el orificio esofágico, protruye una estructura no esofágica a través del hiato. Es lejos la más frecuente en su forma adquirida y no es tan frecuente congénita, como les dije, pero ahí tienen la frecuencia cuando es congénita. Ahí tenemos una hernia hiatal. Entonces, la clasificación de las hernias hiatales, aquí tenemos la tipo 1, en que corresponde a hernia axial o por deslizamiento, en la que la unión gastroesofágica se encuentra en el tórax, ¿ya? La tipo 2, en que o es paraesofágica, es aquella en que la unión gastroesofágica se encuentra en el abdomen, pero protruye parte del estómago, ¿ya? El fondo gástrico. La 3 son elementos que combinan las dos anteriores, ¿ya? Presenta un gran saco herniario y gran dilatación del hiato y presencia por lo general de un tercio más del estómago dentro del tórax. Y la tipo 4 es porque hay gran parte del estómago intratorácico y otros órganos pueden aparecer como el colon, el epiplón, qué sé yo. Entonces, esta clasificación a mí me pareció la más simbólica. Y ahora vamos a hablar de la rotura traumática del diafragma. La lesión traumática más frecuente de lo que se diagnostica, siendo reportada entre un 1 hasta un 8% de los traumas según la serie. La morbimortalidad generalmente se relaciona con el shock y el diagnóstico tardío, o porque se comprometieron las vísceras que estaban entre medio. A su vez, el diagnóstico preoperatorio es difícil y generalmente no es sospechado si es que no existe evidente herniación de estructuras al tórax en forma secundaria. La incidencia general es desconocida al existir poco diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los problemas? Una, que la sospecha y el diagnóstico es bajo. Generalmente está en un contexto de un paciente politraumatizado o de una lesión penetrante y nadie sospecha del diafragma, ¿ya? Y lo peor de todo, que el diafragma en sí no da problema. El problema lo da cuando las vísceras empiezan a herniar de un lado para el otro. Por lo tanto, a veces estas complicaciones son tardías, ¿ya? Entonces, tenemos un problema a nivel de sospecha y diagnóstico y además después aparecen otros problemas como por dónde los vamos a abordar. Siendo el diafragma un órgano que está entre el tórax y el abdomen, ¿qué hago? ¿Lo abordo por el abdomen? ¿Lo abordo por el tórax? ¿Qué hago? ¿Y qué tipo de reparación voy a hacer? Por ejemplo, aquí tenemos una hernia diafragmática en nuestro esquema y vemos que el trauma puede ser cerrado, ¿ya? Pero también podría ser abierto. O sea, alguien podría, no sé, por lesión cortopunzante, una herida de arma de fuego, provocar una lesión en la región tóraco-abdominal y provocar una lesión en el diafragma que después se rompe y se produce esta protrusión de estructuras del abdomen al tórax. Pero sin embargo, también podría ser a lo mejor por un accidente de tránsito, una caída de altura, una rotura importante del diafragma y también herniarse, y en ese caso el trauma diafragmático fue por un mecanismo cerrado, ¿ya? Existe una diferencia significativa entre ambos mecanismos de lesión. Por ejemplo,
El trauma cerrado, al momento de lesionarse el diafragma, la gradiente de presión cambia entre el tórax y el abdomen, y como aumenta esa presión, qué sé yo, se rompe, ya hay una abrupta separación del diafragma de la pared del tórax y hay una ruptura temprana que hace que muchos órganos migren hacia arriba, ya provocándose esta rotura traumática del diafragma. En cambio, cuando la lesión es penetrante, las heridas son generalmente menores. Hay una diferencia en promedio mayor diámetro de 7.3 centímetros en trauma cerrado versus 3.8 en trauma abierto. El diagnóstico es súper fácil cuando yo veo que arriba hay estructuras visibles, por ejemplo, el vaso, el estómago, el hígado, ahí tenemos las estructuras que más se hernian, digamos. Todos los trabajos reportados, el trauma cerrado, es mucho más alta la frecuencia de la rotura diafragmática. Izquierda, ponte tú más encima, porque el lado izquierdo el diafragma está como medio solo, en cambio el lado derecho, como está el hígado, tendría que ser una tremenda rotura para que el hígado se hernie. Sin embargo, a veces esta diferencia no es tan real. Es cierto que en todos los reportes el lado izquierdo es mucho más frecuente la rotura traumática del diafragma, pero cuando se han hecho estudios en biopsia, en autopsia, se han dado cuenta que la rotura es prácticamente igual en ambos lados. Lo que pasa es que por el rol protector del hígado al lado derecho, ese hígado no se hernia y no se ve. Y finalmente no hay problema por ese rol protector. Sin embargo, la rotura traumática del diafragma está igual. ¿Ven? Ahí vemos un pedacito de hígado que se hernió. Si uno ve esta lesión, esta es una lesión por empalamiento, claramente un trauma penetrante abierto, ¿ya? El paciente se cayó arriba de 2 fierros, ¿ya? Claramente ahí sabemos que el diafragma está en esa zona, así que esta es una lesión tóraco-abdominal y claramente vamos a sospechar que hay una rotura traumática del diafragma, ¿ya? Pero a veces no es así. Y la lesión es pequeña, ya como en este caso, que tenemos una herida antigua acá o una herida penetrante más arriba, y nadie sospechó que este paciente años después iba a llegar con una hernia. Entonces es súper importante para la sospecha de una rotura traumática del diafragma, yo preguntar en la anamnesis y el mecanismo del trauma, qué tipo de trauma tuvo el paciente, qué intensidad y qué energía. En el examen físico ver la altura de la lesión, ¿ya? Porque claramente si es cerca de la lesión tóraco-abdominal, yo voy a decir, hoy puede tener una lesión traumática del diafragma. Lo otro es que hablan del offside sign. ¿Qué es esto? Es cuando, por ejemplo, el paciente tiene una penetrante torácica y de repente le empieza a doler el abdomen. O al revés, el paciente tiene una penetrante abdominal y empieza con tos o con hemoptisis. ¿Por qué le está con molestia respiratoria si tiene un trauma abdominal? O viceversa. No me cuadra la signología para la lesión que tengo. Ahí tenemos signos fuera de lugar. Tenemos que pensar que hay una lesión del diafragma, ergo. ¿Ya? La radiografía de tórax tiene que ser mirada con alta sospecha de que tenga una hernia. A veces el paciente puede tener un neumotórax, un neumoperitoneo, un hemotórax, y la hernia está pasando desapercibida, ¿ya? El hecho de que yo no diagnostique una hernia traumática a tiempo va a aumentar la mortalidad de los pacientes. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que no podríamos estar tan seguros de que sea un hemotórax, un derrame o algo y que tenga una hernia, ¿ya? Veamos, ¿qué dice la TLS cuando hablamos de hernias diafragmáticas? Que en todos los pacientes la radiografía de tórax puede tener una utilidad limitada, salvo aparezca una hernia o un neumotórax, ¿ya? O en los pacientes inestables que vayan a toracotomía o laparotomía, yo tengo que tener el diagnóstico intraoperatorio, o sea, tengo que tener una revisión sistemática del diafragma, no olvidarse del diafragma. Muchas veces entra a operar la guata y no miraron para arriba y no vieron el diafragma, lo mismo en el tórax, operan el tórax del pulmón y no miran para abajo el diafragma, ¿ya? Lo otro, evitar al instalar el drenaje pleural, perforar alguna víscera abdominal, que ha ocurrido, que a veces se hernia el estómago, yo le pongo un drenaje pleural y lo que hice fue hacerle un hoyo al estómago, ¿ya? Y en pacientes estables pedir un TAC de tórax con reconstrucción coronal. El TAC de tórax vamos a tener las lesiones. Evaluación iniciales con radiografía de tórax y si tenemos esta lesión el diagnóstico está hecho, ¿ya?
que tenemos herniación de estructuras abdominales, pero también podríamos tener un neumotórax, un hemotórax o incluso una radiografía relativamente normal, con una sensibilidad baja para el diagnóstico. Aquí tenemos lesiones en el tórax, o sea, de TAC de tórax, en que se ve la hernia diafragmática. Aquí tenemos signos que identifican los radiólogos para hacer el diagnóstico de la hernia, por ejemplo, el signo del collar. Pasan las estructuras como por un cuellito ahí, a eso llaman el signo del collar, o el signo de la banda, un órgano está lesionado, entonces sabemos que ahí justo está apretado, signo de hernia. Elevación del hemidiafragma está mucho más arriba de lo que estamos esperando, así que claramente que hay una hernia, o estructuras herniadas en el tórax de frentón, o discontinuidad del diafragma, por ejemplo, ahí vemos que hay un hoyito en el diafragma, ahí vemos que hay otro hoyito en el diafragma, ¿ya? O el signo del diafragma colgado, ahí vemos que en vez de insertarse aquí, hay un pedacito suelto. Trayectoria de la lesión, una lesión por bala, y yo veo que atravesó el hígado, veo la trayectoria de la lesión, obvio que el diafragma estaba ahí metido en el medio. ¿Qué hacemos cuando tenemos ya una lesión diagnosticada? ¿Cómo lo abordamos? Y aquí tenemos la videotoracoscopía, que tiene un importante valor, una sensibilidad cercana al 100% para el diagnóstico y ofrece además la posibilidad de reparación al mismo tiempo en manos experimentadas. Una vez hecho el diagnóstico, o sea, si yo sé que el paciente tiene una lesión traumática del diafragma, tengo que operarlo en ese momento. ¿Por dónde lo abordamos entonces? A ver, si es que el trauma es agudo, yo prefiero la vía abdominal. ¿Por qué? Porque puede tener lesiones de vísceras abdominales y por el tórax no las voy a poder reparar, porque voy a tener un mejor control del daño y porque voy a recordar que la mortalidad está dada por las lesiones concomitantes, no por el diafragma. El diafragma puede tener un hoyito, pero se me herniaron las vísceras abdominales y esas son las que están lesionadas y las que van a terminar en mortalidad del paciente. La vía torácica es para el diagnóstico tardío, porque claramente no hubo una lesión grave abdominal de las vísceras abdominales y el paciente llegó tarde ya al diagnóstico, claramente está vivo por eso, y con el tiempo estas vísceras abdominales se adhieren a las estructuras del tórax y yo no voy a poder tratar esas estructuras por vía abdominal si hago un abordaje abdominal. Tengo que entrar por el tórax para liberar las adherencias y ahí recién lograr la reducción de las estructuras abdominales. La vía de abordaje, entonces, hay que considerar el tiempo, si es agudo o crónico, qué tipo de trauma, si es un trauma penetrante o un trauma cerrado, si es que tengo o no tengo la sospecha de la rotura diafragmática, porque puede ser que yo le haga una laparotomía al paciente porque pensé que tenía un abdomen agudo y ni sospeché que el diafragma estaba abierto. Tengo que ver también cómo está estable hemodinámicamente el paciente y dónde es el sitio de la injuria, si es que recibió una penetrante torácica o abdominal, para saber por dónde entro, ¿ya? Y si es que tengo la sospecha de la lesión de otros órganos, como también qué competencias tiene el cirujano, porque, por ejemplo, si a mí me muestran una hernia diafragmática, yo soy cirujano de tórax, obviamente que voy a preferir la vía torácica porque estoy acostumbrado a operar por el tórax a los pacientes. Al revés, un cirujano abdominal va a preferir la vía abdominal. Ahí tenemos la toracotomía, que también es la más frecuentemente usada en el trauma por la injuria, por los órganos torácicos que sangran y en pacientes inestables. También es la más usada en diagnósticos tardíos, como ya lo vimos. Y la video, que también tiene un gran valor en el contexto de una rotura diafragmática, tiene un rol en el diagnóstico y en el tratamiento, y tiene esta cirugía con los clásicos 3 puertos, y podríamos usar a lo mejor un puerto extra para mantener el neumo, ya que aquí vamos a estar en continuidad con el abdomen, entonces se nos va a complicar un poco más la situación, pero se puede en manos expertas tener una reparación con excelente resultado y va a tener muchos más beneficios porque el paciente va a tener menos dolor y todo que por una vía abierta. Aquí tenemos un caso clínico para que ustedes lo vean.
Mira, este es un paciente, esto fue un caso real que lo tuvimos hospitalizado acá, para que vean lo que pasa con la sospecha. Este es un paciente de 45 años, reo, que sufre una herida penetrante ahí con uno de los compañeros de la cárcel, ya torácica posterior izquierda, a nivel de sexto espacio, y le pusieron un tubo, obvio, ya al lado izquierdo. Y de repente tenía su neumotórax, ya, entonces le pusieron su drenaje pleural. Dio salida a la sangre habitual y aire, y dejó de fugar a las 24 horas. Sin embargo, empezó con un dolor abdominal difuso. Sin embargo, el paciente se alimentaba sin problema. Como empezó con dolor abdominal, nosotros le pedimos el escáner y en el escáner vimos el trayecto de la lesión. Mire, aquí está donde le había dejado el hoyito el cuchillo, ¿ya? Y miramos la siguiente proyección, que empieza a aparecer la cúpula diafragmática, y ahí estaba el trayecto. Entonces, obviamente, nosotros pensamos, si entró un cuchillo, lo más probable es que le haya hecho un hoyito ahí a la cúpula diafragmática. Ya, aquí tenemos la laparotomía. ¿Sí? Por ejemplo, ¿para qué serviría para la laparotomía? Si yo veo esta lesión, es una herramienta recomendada para el abordaje del trauma agudo, ¿ya? Ponte que el paciente está inestable hemodinámicamente, ya lo dejo de espalda, y dependiendo de donde tenga el sitio de la injuria, eso fue un trauma cerrado. Muchas veces este paciente tiene un abdomen agudo, el cirujano entra al abdomen y recién ahí se da cuenta que el diafragma está roto. Entonces en ese momento tiene que reparar el diafragma. Y ahí claramente está la competencia familiarizada con el cirujano general, que tiene el abordaje del diafragma mucho más frecuente por vía abdominal. Ahora, con respecto a los tipos de reparación, debe usarse un material irreabsorbible. La sutura diafragmática primaria es más factible realizar en un diagnóstico temprano y en cirugía temprana. También la sutura primaria es recomendada en lesiones pequeñas, y se recomienda el uso de la malla cuando la lesión es de sobre 7 centímetros. Al instalar una malla, el ideal es que la cara abdominal del diafragma, ya la cara correcta, pensando en la fisiopatología. O sea, habría que dejar esta malla hacia el lado del abdomen, debajo del diafragma, para que después las vísceras, si tratan de herniarse, no suban. En cambio, si lo dejo la malla arriba sobre el diafragma, van a herniarse igual y van a quedar entre la malla y el diafragma. El abordaje torácico de uso de malla protóxica es menos frecuente. Conclusiones, entonces, de la rotura traumática del diafragma es que es de difícil diagnóstico y siempre se debe sospechar. Es que es de alta mortalidad y se debe a lesiones asociadas y la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿ya? Y dependiendo de cada caso, vamos a saber qué vía optar, si va a ser vía de abordaje abdominal o torácica, cerrada o abierta. Y la otra conclusión que podemos sacar es que es mucho mejor hacer un cierre primario que estar poniendo material de reemplazo. Se reserva solo para las lesiones extensas. Ya, muchachos, hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿No tienen ninguna duda? Ya, son recién la una, muchachos. Ya tenemos estas dos clases listas, sí. Después las pueden ver con el resto de sus compañeros, y si les genera alguna duda, la próxima vez que tengamos clases me la pueden preguntar. ¿Ya? Es bueno que se familiaricen un poco con las imágenes de tórax para que aprendan a diagnosticar, y lo que podríamos hacer, si es que alcanzamos, es que vemos alguno de los días lo que me pidió su delegada, que era que tuviéramos algo así como como un taller o un seminario de imágenes para que aprendan a ver imágenes torácicas, ¿ya? De radiografía de tórax. ¿Ok? Ok, ya doctora, muchas gracias. Lo dejamos hasta acá. Mañana sería la clase del doctor Barrientos, ¿cierto? Lo más Y
la demoptisis o la demoptisis, que la tenemos ahí media pendiente, lo que estábamos viendo. Una de las dos. ¿Ya? Ya, doctora. Ok. Nos vemos. Chao. Chao, Chao. doctora. Gracias.